Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube de Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión nos unimos a la celebración de un gran libro que es el Ulises de Joyce. Coincide con el centenario que hemos dedicado a Proust y además tenemos este gran libro. Mientras que en Proust el tiempo es una dimensión de la memoria absoluta, en Joyce el tiempo se concentra en apenas un día. Y para hablarnos de ese día y de una mujer protagonista precisamente también de la novela de Joyce, del Ulises, que es Molly Bloom, una sefardita de Gibraltar, tenemos a la escritora Paula Izquierdo, una gran amiga del Centro Sefarad Israel. Paula es novelista, es ensayista, cuentista, además es una trabajadora incansable con más de 35 libros publicados, del que vamos a reflejar únicamente uno de los últimos, que ha tenido el premio que ha tenido un premio Gijón de novela, que es El Callejón de los Silencios en el 2019. Además, hay un libro que queremos recordar precisamente en este año, que es el dedicado a las mujeres de Picasso, ya que próximamente se va a celebrar el año Picasso. Pues es interesante ver cómo Paula, desde hace ya mucho tiempo, ha trabajado en esas mujeres que formaron parte de la vida de Picasso y que además también son claves para entender no tanto su obra, que también, sino también su vida y su personalidad. Así que muchísimas gracias, Paula, por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Esther. Es un placer. Bueno, pues queremos escucharte y empecemos con esa intervención tuya acerca de Molly Bloom y de Ulises de Joyce. Estupendo. Buenas tardes. Como ha dicho Esther, mi nombre es Paula Izquierdo y hoy voy a hablar sobre el Ulises de Joyce y lo he dividido en 3 capítulos, como aquel que dice. El primero es su vida y su obra. El segundo son las críticas muy positivas en general, salvo alguna excepción. Y finalmente terminaré con el monólogo que Molly Bloom acaba el Ulises. Entonces, bueno, en cuanto a lo que es la vida y obra de Ulises, perdón, de Joyce, en 1922, el escritor irlandés James Augustine Joyce publicó Ulises, la novela del siglo XX, sin duda. Joyce describía las aventuras por la ciudad de Dublín del pequeño burgués irlandés Leopold Bloom, de origen judío, de su mujer Molly Bloom y del joven Stefan Dedalus, a lo largo de un solo día, el 16 de junio de 1904. Desde entonces, los admiradores de Joyce celebran este día como el día de Bloom. Es un juego de palabras por similitud con la expresión inglesa Doomsday, el día del juicio. El protagonista de la novela es judío, pero los episodios de aquel día siguen el modelo de la Odisea. De este modo, Joyce quiere recordarnos que nuestra cultura es la de un país atravesado por 2 ríos. Uno de ellos nace en Israel, el otro en Grecia. Y los ríos son los textos fundamentales que alimentan nuestra cultura con ricas historias. James Joyce y Nora Barnacle se conocieron en junio de 1904. Después, ambos viajaron al continente. Ella entonces tenía 19 años y él 22. Ella trabajaba como camarera en un hotel
y él quería ser artista. James se sentía solo. Nora lo estaba. Nora Barnacle había nacido en Galway, en el oeste de Irlanda, en 1884. Era hija de un panadero y de una costurera, ambos católicos. La familia vivía en una situación precaria, así que cuando nacieron los hermanos de Nora, la madre de esta decidió enviar a la niña a casa de su abuela materna. Este primer exilio marcó duramente la personalidad de la chica. Aunque viviendo con su abuela pudo disfrutar de una calidad de vida superior, estuvo mejor atendida y fue instruida con esmero. Sin embargo, Nora nunca perdonó a su madre, y menos que la echara de su lado. A partir de entonces, solo se sometió a una mujer, y esta era ella misma. Ella estudió hasta los 12 años, edad en que la escolarización gratuita para las mujeres de la época existía. Cuando la madre de Nora echó a su padre de casa por haberse bebido el poco dinero que tenían, Michael, el tío rico de la familia, se convirtió en la cabeza de familia. Nora era guapa y debía de poseer una melena increíble, a juzgar por el número de veces que en las cartas que Joyce le enviaba hace alusión a este rasgo tan distintivo. Su cabellera era castaña con tonos rojizos. Ella debió de tener muchos pretendientes. Era como un imán para los hombres. El primero murió de tifus. Su relato, Los muertos, película que llevó a cabo John Huston con el guión de su hijo Tony Huston, al que yo tuve oportunidad de conocer, es una película impresionante, pero impresionante. Dura y muy, muy emocionante, en definitiva. Bien, siguiendo con la muerte de este chico, de su primer pretendiente, de tifus, parece ser lo que le inspiró a Joyce para escribir Los muertos. Y después de varias conquistas más, ella era consciente de que era un imán peligroso desde el punto de vista sexual el que ejercía ante los hombres. Pronto, Nora huyó de Galway y se instaló en Dublín, donde Joyce la eligió entre la multitud el 10 de junio de 1904. Nora era joven, alta y se contoneaba al caminar con su voz grave y su rostro sincero. Esta sedujo a Joyce desde el primer momento. Pronto se convirtió en su musa. Muy probablemente la siguiente vez que quedaron fue el mismo 16 de junio, donde está situado cronológicamente la novela de Ulises. Y en el fondo todos pensamos que era como hacerle un homenaje a Nora, porque fue la segunda vez que se vieron y para él fue un día muy señalado.
Durante este verano se escribieron a menudo. Es interesante comparar lo diferentes que eran, incluso a la hora de expresar sus sentimientos. Ella era una mujer sincera, apasionada, y él, por el contrario, era muy meticuloso, solemne y bastante desconfiado. La primera carta que se conserva de Nora está datada el 16 de agosto. El torrente de palabras volcadas por Nora en las cartas, sin ninguna puntuación, era la forma habitual que ella utilizaba para expresarse. Es posible que otras cartas dieran a Joyce la primera indicación de lo que luego se convertiría en el recurso narrativo de flujo de conciencia, estilística del largo monólogo interior con la que Joyce, en la voz de Molly, se encarga de concluir su novela Ulises. Para Joyce, hablar de amor era algo que hacía surgir todas sus dudas, toda su sinceridad sobre la propia emoción. De hecho, como él dijo, le impresionaba profundamente los incondicionales sentimientos de Nora hacia él. Joyce había nacido el 2 de febrero en Dublín, en el seno de una familia de clase media. También él fue arrojado del seno materno a los 6 años para enviarlo a un pensionado. En su novela autobiográfica, Retrato de un artista adolescente, pone de manifiesto los recuerdos de los primeros años en aquella pensión, reflejando su ansia infantil de una madre. Más tarde, y a pesar del declive económico de su familia, el padre de Joyce quiso que su primogénito estudiara en los mejores colegios, tanto en Clonwood como en Belvedere, ya que eran las escuelas más famosas regentadas por jesuitas. El escritor tuvo presente la vocación en los primeros años de estudiante, pero abandonó esta idea y la Iglesia Católica para hacerse artista. Desde los 14 años empezó a frecuentar burdeles, algo que le producía un gran sentimiento de culpa, pero no estaba dispuesto a desdeñar ni el idealismo espiritual que le había sostenido desde niño, ni el impulso erótico que agitaba su adolescencia. La palabra artista, que es una de las que más repite en toda su correspondencia, y sus connotaciones eran la solución, porque combinaban en una pureza nueva la carne descarriada y la naturaleza moral. Durante los años universitarios, Joyce no había destacado como lo hizo en su etapa escolar. Una vez conseguido el título, en 1902, pasó una etapa o una época terrible en París, ya que padeció hambre y dolores de muelas. Un año más tarde volvió al continente y durante 4 meses en los que vivió en París, estuvo atormentado por fantasías de homosexualidad, de sadomasoquismo. Perdido como estaba por sus instintos, desbocados, sin duda, el regreso a casa en abril, debido a la enfermedad mortal de su madre, fue lo mejor que le pudo ocurrir. En Dublín fue donde conoció a Nora y se aferró a ella como una tabla de salvación. La huida de ambos al continente no fue una decisión alegre, sino más bien a la desesperada. Joyce se sentía traicionado por sus amigos,
a los que siempre exigía una fidelidad mayor de la que estaban dispuestos a ofrecerle. Otro factor determinante era la oposición de la familia, o de su familia, en definitiva, sobre todo la de su padre, respecto a su noviazgo con Nora, ya que la consideraba indigna para su hijo. Pero quizá el motivo oculto fuera que en su fantasmagoría particular, que nunca desechó, veía el mundo como Goliat y asimismo como David. Joyce pensaba que tenía que evadirse, esconderse, en Pola o en Trieste, y tramar, tramar, tramar. Y un día el mundo se echaría de sus pies. La pareja finalmente se trasladó a Trieste y ahí nacieron sus hijos, Giorgio en 1905 y Lucía Ana en 1907. Joyce trabajaba dando clases de inglés, pero sus ingresos eran escasísimos. En 1909 visitó Irlanda con el fin de encontrar un editor de su libro de relatos dublineses. Fue en este primer viaje, de vuelta a Dublín, cuando se dejó convencer por uno de esos, entre comillas, buenos amigos, que tanto abundan, por desgracia, de que Nora no le había sido fiel en el periodo que consideraba sagrado, es decir, los primeros meses de noviazgo. En una carta del 6 de agosto escribe a Nora y les reprocha que no haya sido sincera con él. Al día siguiente, sin haber dormido en toda la noche, escribe una nueva carta aún más morbosa y colérica, donde Joyce pretende poner en duda y hacer tambalear uno, por no decir el único, pilar de su existencia. Bien, ahora vamos a pasar a los comentarios de los críticos. En general es considerada por la gran parte de la crítica como la mejor novela en inglés del siglo XX. Según el crítico y traductor Francisco García Tortosa, Ulises es una de las novelas más influyentes, discutidas y renombradas del siglo XX. El libro ha sido objeto de numerosos y profundos estudios, críticas y controversias. Al parecer de José María Valverde, el Dublín de James Joyce es comparable al Londres de Dickens o al París de Balzac. Dietrich Schwanitz comienza el primer capítulo dedicado a la historia europea, titulado Cultura, hablando de Ulises. Otro crítico, Harry Levin, afirma que las clases para la comprensión de Ulises son su simbolismo épico, basado en la Odisea de Homero, y también su atmósfera naturalista, fiel reflejo de la ciudad de Dublín. Ve en esta obra una elusiva suma artística de la época. Ulises comprendía, abro comillas, el montaje cinematográfico, el impresionismo pictórico, el leitmotiv en música, la asociación libre del psicoanálisis y el vitalismo de la filosofía. Tomen todos estos elementos, todo aquello que puede ser fusionado y aún
algo más y obtendrán el estilo de Ulises. Aúna la retórica francesa con la metafísica alemana, pero Joyce obtiene sus efectos metafísicos por procedimientos retóricos, ya que en el monólogo interior es más apto para el análisis crítico que la corriente de conciencia. Según José Luis Borges, apunta, abro comillas, es indiscutible que Joyce es uno de los primeros escritores de nuestro tiempo. Verbalmente es quizá el primero. En el Ulises hay sentencias, párrafos que no son inferiores a las más ilustres de Shakespeare. Por el contrario, otros escritores como Virginia Woolf, D.H. Lawrence, incluso el español Juan Benet, emitieron, otro tipo de juicios algo más negativos. Desde mi punto de vista, Joyce supo reflejar la vida mental del ser humano como nadie antes lo había logrado. Y la tercera parte de mi conferencia es precisamente el monólogo final de Ulises que escribió Molly Bloom, es decir, Joyce, en definitiva, y donde no hay comas, puntos, mayúsculas, no hay absolutamente nada, que era la forma de escribir que tenía Nora, y que estoy convencida, y muchos otros estamos convencidos, de que es quien ella, Nora, le dio, digamos, la puerta a escribir este monólogo increíble. Es maravilloso. Voy a intentar leerlo, como no tengo ni comas ni puntos ni nada, voy a intentar leerlo tal y como él lo escribió, quizá algo más despacio. El día que estábamos sentados por Lío, tumbados entre los ronderos de House, y él con su traje de iris de tweed y su sombrero de paja, yo le hice que se me declarara. Primero le di un pedazo de galletas de anís de mi boca a su boca. Después ese beso largo y cálido. Casi perdí el aliento. Dijo que yo era una flor de la montaña. Sí, somos todas flores. Un cuerpo de mujer en una flor fue la única verdad que dijo en su vida. Y aquellas otras, del sol brilla para ti. Eso fue lo que me gustó de Paul. Porque vi que entendía lo que es el sentimiento de una mujer. Le di todo el gusto que pude hasta que me lo pidió al principio. Yo no quise contestarle. Mira los ojos al mar y el cielo y la tierra nos sustenta. Pensaba en tantas cosas. Sí, pensaba en Mulvey, que se fue de mi vida, y en mi padre, formando la tropa de soldados. Y en las chicas españolas riéndose, y en los extremos de Europa, y en el mercado de las aguas, y en los pilares, y en la ciudad de Ronda, a la que me llevaron con aquel río corriendo, con sus verdes aguas por lo hondo del Tajo, al que yo me asomaba, y en el barco que perdimos en Algeciras,
y en la rosaleda, sí, en los jazmines y en las damas de noche, y en los geranios de Gibraltar. De niña, sí, que yo era una flor, y con las flores en el pelo, y como me ves, oh Dios santo, le pedí con los ojos otro beso, y otro, sí. Y entonces él me pidió que si quería yo mi flor de la montaña, me dijo mientras me rodeaban sus brazos, y pude sentir mi pecho en todo su esplendor, y pudo sentirme toda, porque fui toda suya, y el corazón me palpitaba, latía de contento, y el suyo igual. Nuestros corazones se acompasaron y dije, sí, sí, bien, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Sí, la verdad que es muy interesante todo esto. Queremos agradecerte tu participación y sabemos que, como dicen muchos autores, es un libro muy complicado, pero yo creo que merece la pena. La forma de entrar en este libro, ¿cuál crees tú, Paula, que puede ser? ¿De golpe, de una lectura en la que uno se comprometa durante un tiempo largo o simplemente ir por impulsos y por capítulos? Mira, efectivamente los capítulos corresponden a las distintas etapas de Homero, de Ulises precisamente, por las que pasó. Yo considero que este libro no hay que leerlo ni forzado, ni obligado, ni porque sea un libro el mejor libro escrito en inglés del siglo XX, como he dicho antes. Pero lo cierto es que uno tiene que tener ganas. Y yo soy partidaria de cuando uno empieza a leer un libro, todo lo demás queda fuera. Yo como escritora me ocurre. Yo puedo leer ensayos mientras estoy escribiendo una novela de ficción, pero no puedo leer una novela porque me tiño de alguna forma de la escritura de la novela que estoy leyendo y del protagonista y de quien sea. Entonces, yo considero que este libro hay que leerlo con cierta edad, con cierta capacidad de entendimiento y no decir, bueno, esto no hay quien lo entienda, y no, seguir adelante. Y sobre todo, no dejarlo, no ir poco a poco como, no sé, como te diría, pues yo qué sé, un libro de relatos. No, es una novela en sí misma y es la novela más importante del siglo XX escrita en inglés. Y creo que merece la pena. Merece muchísimo la pena hacer el esfuerzo. Al principio cuesta, pero cuando uno tiene una edad, tiene que darse el gusto de conocer lo que es el Ulises de Joyce. Pues muchísimas gracias por tu recomendación, Paula, y esperamos poder contar contigo en otras muchas ocasiones, especialmente Ojalá. con esa, que me ha quedado esa curiosidad por el tema de Picasso, así que esperamos que próximamente podamos ver y escuchar algo acerca de toda esa investigación que has emprendido. Muchísimas gracias. Exactamente, sería interesantísimo. Gracias, Esther.